Capítulo 12. El castigo. Las obras de ampliación del taller estaban completas y el área para almacenar la madera apenas necesitaba alguna tarea más. Mientras Santiago se preparaba para todo el trabajo que la ciudad nueva iba a suponer, no dejaba de tomar encargos de Séforis o, en algún caso, encargos menores de otras localidades. Corría el verano con ese seco calor típico de la zona, y su hijo Jesús andaba gateando entre las tierras y las ramas, detrás de algún bicho o en pos de alguna piedra de colores llamativos. Decidido a terminar el área en la que almacenaba las maderas, que ya estaban prontas para su entrega, le encomendó a Clopas que estibase en 2 carretas un pequeño trabajo que debía llevarse hasta Caná. No eran las carretas de ellos. El comprador las había dejado allí y al día siguiente pasarían a buscarlas sus trabajadores. La tarde comenzaba a hacerse menos agobiante y tal vez por eso Santiago pudo poner un último esfuerzo y finalmente completó su cometido. La tarde comenzaba a hacerse menos agobiante y Clopas dio por bien estibada y atada la madera en las carretas. La tarde comenzaba a hacerse menos agobiante, y también, tal vez por eso, Jesús se entusiasmó a gatear detrás de una lagartija que no tuvo mejor idea que pasar corriendo por la sombra de las carretas. Y así fue como, a una distancia importante, Santiago vio cómo se desataban las cuerdas que sostenían las tablas en la carreta, cayendo en tropel sobre su hijo. Él no sabe si gritó o no. Mariam contaba que escuchó claramente su grito, pero Susana decía que lo vio correr en silencio. Rebeca oyó los llantos del niño. Judas y Salomé solo recordaron el estruendo de las tablas. Y mucho más lejos aún que Santiago, Clopas y Ana vieron la caída y temieron lo peor. El niño lloraba, mientras su padre tiraba tablas para un lado y para otro, aterrorizado e imaginando llegar a su cuerpo para verlo lastimado irremisiblemente. Pero Jesús estaba ahí, sentadito, sano, sin un raspón siquiera. Las tablas habían caído formando una especie de cuevita que lo había protegido. Eso sí, lloraba sin consuelo. Su padre lo tomó en brazos y llorando él también lo apretó contra sí, para inmediatamente separarlo y revisarlo y ver con alegría que no tenía ningún daño. Su madre, abuela, tíos, todos estaban felices de la salud del niño. Entonces Santiago vio la lagartija, aplastada, y recordó el peligro. Pensó que todo había pasado porque Clopas no había atado bien las cuerdas. Este se había acercado también al lugar y sonreía aliviado, pero cuando vio el rostro de su amo, su gesto cambió a temor. Clopas era un hombre probablemente más fuerte que Santiago, pero el temor reverente hacia un amo, unido a la furia del padre que temía por la vida de su hijo, hicieron que el primero no reaccionase cuando el segundo lo tomó del pelo con una mano, mientras con las otras tomaba las cuerdas y lo llevó hasta el árbol más cercano, atándolo firmemente con las manos abrazadas al tronco. Le arrancó la túnica al grito de «que nadie lo suelte» y corrió a buscar el látigo. Ana, que estaba embarazada, se puso de rodillas a pedir que no lo azotara demasiado. Mariam a lo lejos estaba paralizada y Rebeca, con su hijo en brazos, se fue al interior de la casa, acompañada de Salomé. Susana tomó de una mano a Simón y de la otra a Judas, a quien le susurró: «No intervengas». Regresó Santiago con su látigo y, parado a la distancia adecuada con respecto a Clopas, levantó el brazo para que tomara velocidad. Y entonces, en un instante tan breve que luego no podría comprender cómo tantas ideas pasaron por su cabeza, se dio cuenta de que no podía azotar la espalda del hombre atado. Así que hizo estallar la punta del látigo casi tocando la oreja izquierda del esclavo.
y para que no quedaran dudas de que no había sido un error, hizo lo mismo, casi tocando también la oreja derecha, mientras el obrero lloraba. Puso una piedra a unos pasos de la sombra del árbol e indicó que nadie lo desatara hasta que la sombra llegara hasta ella. Ana lloraba y le agradecía y le decía a todos que era el mejor amo que podía haber existido jamás. Santiago, con el rostro rojo aún de furia, enrolló el látigo y entró a la casa para ver a su esposa y a su hijo. Rebeca le preguntó qué había pasado y él contó cómo en un instante se dio cuenta de que la crueldad del latigazo era algo que él no podía realizar. Y no solo porque Jesús se había salvado, sino porque en sí el latigazo era excesivamente cruel como castigo. Todo el cuerpo le dolía mientras miraba al niño que jugaba, ignorando lo pasado, y tomaba agua fresca. Pero muy dentro suyo estaba pensando que por un momento había deseado destrozarle la espalda, que por un momento él había sido un ser muy malvado en su interior y que no quería ser de esa manera. Capítulo 13. La hija de Jesús. Que la esclava que le habían comprado para que atendiera en su embarazo quedase embarazada y que eso recién se revelase después de que Jesús ya no estaba ahí, era bastante más de lo que Esther podía tolerar con una sonrisa. Así que pasó un par de meses con una cara muy poco amable. Así que nadie manifestó objeción cuando, en cierto momento, decidió irse a visitar a sus padres, aprovechando para que le hiciera compañía a Santiago en ocasión de alguno de sus viajes a Jerusalén. Quedaron de acuerdo que, en un próximo viaje, tras 10 días, la llevaría a Nazaret. Pero al llegar se encontró con que su padre había caído enfermo. Tenía mareos constantes y no podía mantenerse en pie. Si se quedaba sentado o acostado, no parecía tener ningún problema. Lázaro y sus hijas le insistían en que se mantuviera en una posición de reposo, pero él lo tomaba todo a broma y decía que ya se sentía como si estuviera borracho. Lo que debía hacer era tomarse varias ánforas de vino hasta quedar curado. Una mañana se despertó muy temprano. Parece que quería ir a vaciar el vientre. No queriendo despertar a nadie para que le ayudara, salió como pudo rumbo al excusado. En el camino vinieron los mareos. Tropezó y cayó, golpeándose la cabeza. Cuando lo hallaron aún respiraba, pero no se veía bien. Y aunque lo llevaron a un camastro en la sombra, muy poco después dejó de latir su corazón. Para el funeral se hicieron presentes Santiago, Rebeca y el pequeño Jesús, acompañados por Mariam y Judas. Después del mismo, Santiago le dijo a Esther que si deseaba quedarse un poco más en Betania, lo entendería perfectamente y pasaría a buscarla unos días después. Ella aceptó la propuesta. Cuando finalmente comenzó el regreso hacia Nazaret, estaba muy avanzado su embarazo. Así que pidió que su hermana María la acompañara para auxiliarla. Ambas, junto con Santiago, iniciaron ese camino que normalmente tomaría solo un día, pero tuvieron que hacer varias paradas para que descansara Esther. Pasaron la noche en el campo y a la mañana temprano retomaron la marcha. Santiago, con acierto, temía que no llegarían hasta Nazaret. Cuando estaban a media mañana, Esther comenzó el trabajo de parto, por lo que pidieron quedarse en un cobertizo a unos pastores de por ahí. Santiago le dio unas monedas a uno de ellos para que se apurase a Nazaret a avisar de la situación y reclamar que les enviaran una carreta. Una pastora, que se sabía bien ducha en auxiliar partos complicados de ovejas y cabras, se ofreció para ayudar a Esther. Pero, para mayor alegría, dio a luz de modo
muy sencillo y rápido. Nació una niña fuerte y rozagante, muy parecida a la familia de la madre, quien se llamaría Ana. Capítulo 14. La segunda venida. En las primeras semanas del otoño se concretó la segunda venida de Jesús, que llegó, al decir de Salomé, con un cargamento de alegría. Nuevamente Esther quiso ir a esperarlo, con Ana, su hija, Ana, su esclava, María, su hermana. Santiago fue también a esperarlo, y Judas insistió en ir, y fue también de la partida. Llegado, se sorprendió de la ausencia de José, pero le fue relatada su nueva situación, por lo que rió, feliz por él. Y claro que a todos les recibió con muy buen gesto, dedicándole a Ana, su hija, la misma atención que le habría dado a un varón. Y después se puso a hablar y hablar con Santiago. Él comentó cómo la preocupación del tío José por sus negocios fue adecuada y de que la solución que le había sugerido fue también la correcta. Habló de la isla de Córcega y de la ciudad de Aleria, donde algunos romanos exiliados y algunos locales del orden ecuestre le permitieron, a menor ganancia, vender toda su seda. Y de Alejandría, y de su nuevo encargo, de una cantidad más adecuada de la finísima tela, pero también de especias. Se alegró por la marcha de los asuntos de su hermano y quedó helado cuando supo de la muerte del padre de Lázaro, y tardó unos minutos en recordar que era además el padre de su esposa. Pero decidió ir directamente a Betania, así que pidió a Santiago que le excusase ante el tío, a cuya casa pasaría un día después. Lázaro lo recibió como dueño de casa, y si bien se sentía dolido, también estaba orgulloso de cómo había conducido los asuntos hasta entonces. Había racionalizado lo que se usaba en la casa, planificado viajes de cierta regularidad para las compras de queso, estaba haciendo un nuevo galpón para almacenamiento con maderas compradas a Santiago y tenía planes, más planes. Marta, la segunda hermana, era quien se hallaba realmente dolida. Jesús le habló con dulzura y le dijo cosas muy bellas sobre un reino de los cielos, donde los justos son recibidos por Dios. Santiago daba vuelta los ojos y decidió que era tiempo de ir con su recado a casa del tío, y Esther bien hubiera hecho lo mismo, de no ser que se habría visto muy mal. María y Lázaro jugaban con la pequeña Ana, y a la noche Jesús les habló de los viajes y de las gentes, y ahora era María, la menor de las hermanas, la que se interesaba más. A la mañana Jesús y Lázaro salieron a caminar a un jardín que había en el monte, y tras el almuerzo, Jesús y los suyos fueron hacia Jerusalén, quedando de acuerdo con Lázaro en algunas cosas que harían juntos. La visita al tío fue buena, breve y beneficiosa para ambos. Y luego siguieron hacia Nazaret, donde su madre y lesotres les aguardaban. Llegada la noche, tras una comida agradable y hogareña, Salomé pidió una historia sobre una familia, Susana pidió una historia sobre animales salvajes y Simón una de soldados. Tengo una historia que reúne todo eso. Íbamos por los senderos de Hispania, aún no habíamos llegado a César Augusta, y cuando pasamos por un pozo vimos junto a él una familia de lobos, todos muertos, envenenados. Parece que era una familia de lobos que traía a maltraer a los pastores, y ellos envenenaron el pozo. Los soldados estaban furiosos, porque envenenar un pozo es algo que no se hace, pero además porque el lobo es el símbolo de Roma. Y varios juraron regresar para dar caza a los pastores y matarlos. Pero de eso no sé nada, porque si ocurrió habrá sido cuando nosotros ya nos habíamos ido a la mar. Pero al día siguiente, Dimas notó una loba vieja que no seguía. Se veía muy cansada, así que me detuve y le puse un poco de agua en una piedra cóncava que había en el lugar. Cuando nos alejamos, vimos que la loba tomaba el agua. Al segundo día, los soldados, contentos de que la loba viviera,
Le arrojaron trozos de carne, pero la loba les gruñó. Supongo que era muy vieja para olerla bien y habrá pensado que le estaban tirando pedradas. Así que yo busqué otra piedra para ponerle agua y le dejé junto un par de pescados. Al tercer día, 2 soldados se me unieron en la búsqueda de la piedra adecuada y juntos les dejamos el pescado. Ese día la loba mansamente caminó hacia mí y se dejó acariciar. A la noche la oímos aullar suavemente y a la mañana hallamos su cuerpo. Los soldados le hicieron un funeral romano, esto es, una gran hoguera en la que quemaron su cuerpo.